Veamos ahora lo que es la distribución geométrica. Para ello vamos a hacer uso nuevamente de lo que son los ensayos tipo Bernoulli. La idea ahora no es, como en la distribución binomial, contar la cantidad de éxitos en n ensayos, sino que vamos a estar interesados en determinar la cantidad de ensayos necesarios hasta obtener el primer éxito. Es decir, vamos a replicar una serie de ensayos tipo Bernoulli, la cual no va a estar acotada superiormente. Es decir, yo no puedo saber de antemano cuántos ensayos debo realizar, ¿sí? Lo que sí tengo que tener claro es que la probabilidad de éxito debe ser constante. Y voy a contar la cantidad de ensayos necesarios hasta obtener el primer éxito. De esta forma, esa variable aleatoria, así como está definida, tiene distribución geométrica. Nuevamente les repito, no estamos interesados en obtener la cantidad de éxitos en el ensayo, sino la cantidad de ensayos necesarios hasta obtener el primer éxito. ¿Sí? Un ejemplo es, vamos a lanzar una moneda hasta que salga cara. ¿Qué puede pasar? De que en el primer lanzamiento yo tenga cara, ¿sí? Es decir, que en este caso x sea igual a 1. Tuve que hacer un solo ensayo para encontrar la cara. Pero ¿qué puede pasar? De que yo tenga que lanzar 2 veces la moneda para poder encontrar la primera cara. O tenga que lanzar 10 veces esa moneda para encontrar la primera cara. ¿Sí? O puede pasar que dure un tiempo determinado y no encuentre el resultado cara. Por lo tanto, esa variable aleatoria, con la distribución geométrica, la variable aleatoria o mediante una distribución geométrica, no está acotada superiormente. Sabemos que por lo menos debo realizar un ensayo para poder encontrar el éxito. Por lo tanto, esa variable comienza en 1, puede ser igual a 2, pero no está acotada superiormente. ¿Cuál es la función de probabilidad o el modelo de probabilidad para esa variable aleatoria? Para construir ese modelo, lo que debo hacer es, voy a tomar la probabilidad de éxito y la voy a multiplicar por la probabilidad de fracaso elevada a la cantidad de fracasos que tengo. Recuerden de que X es la cantidad de ensayos necesarios. Y si en esos ensayos necesarios hay un solo éxito, ¿cuántos fracasos tengo? X menos un fracaso. Por lo tanto, entonces, esta sería la forma de encontrar la probabilidad de que X tome un valor cualquiera. Es decir, este sería nuestro modelo probabilístico para la distribución geométrica. Si X es una variable aleatoria con función de probabilidad geométrica de parámetro P, ¿sí? Si X es geométrica, el esperado de esa variable aleatoria es 1 sobre la probabilidad de éxito, 1 sobre P, y la varianza es la probabilidad de fracaso dividido la probabilidad de éxito al cuadrado, es decir, 1 menos P sobre P cuadrado. De esta forma obtenemos tanto el esperado como la varianza. Veamos un ejemplo. Dicen, cada 10 minutos se verifica el volumen de llenado de las latas que salen de una máquina llenadora automática. La evaluación continúa hasta que se encuentre una lata que no cumpla con las especificaciones. Si la probabilidad de que una lata no cumpla las especificaciones es del 5%, la proporción de latas que no cumple, es decir, esta sería la probabilidad de éxito. El éxito en este caso sería de que no cumpla las especificaciones. ¿Cuál es la probabilidad de que se tengan que probar exactamente 100 latas para encontrar la primera que no cumple las especificaciones? ¿Sí? ¿Qué estoy contando? La cantidad de ensayos que debo hacer para encontrar la primera, el primer éxito, la primera que no cumple las especificaciones. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que probar más de 3 latas para encontrar la primera que no cumple las especificaciones?
Claramente, esta situación se puede modelar haciendo uso de la distribución geométrica. ¿Sí? ¿Cuál es el éxito? De que no cumplan las especificaciones. La probabilidad de éxito es 0.05 y voy a replicar ese ensayo tipo Bernoulli cierta cantidad de veces. Sí, y voy a estar interesado en el número de ensayos que debo realizar para encontrar el primer éxito. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es definir la variable aleatoria. Vamos a definir x como el número de pruebas que es necesario realizar para encontrar la primera que no cumple las especificaciones. De esta forma, entonces, x tiene distribución geométrica con probabilidad de éxito igual a 0.05. Así, nuestra función de probabilidad, o nuestro modelo probabilístico, va a estar dado de esta forma. P por 1 menos P a la x menos 1. Es decir, 0.5, 1 menos 0.05, bueno, 0.05 por 1 menos 0.05 a la x menos 1. Como habíamos dicho, esa distribución comienza en 1, pero no es acotada superiormente. ¿Sí? Es decir, por lo menos debo realizar un ensayo para encontrar el éxito. Ojo aquí, muchos cometen el error y comienzan en x en 0. No tienen en cuenta de que x comienza en 1. Si x comenzara en 0, entonces tenemos aquí 0 menos 1. Esto daría un valor elevado a la menos 1, es decir, va a dar denominador, y esto me seguiría a algo que va a ser mayor que 1. Y recuerden que toda probabilidad siempre tiene que estar entre 0 y 1. Veamos el primer inciso. ¿Cuál es la probabilidad de que se tengan que probar exactamente 100 latas para encontrar la primera que no cumple? ¿Cómo hacemos entonces para conseguir esa probabilidad? Si se dan cuenta, nos dicen exactamente 100 latas. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 100? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que inspeccionar 100 latas para encontrar la primera que no cumple? Simplemente lo que debo hacer es evaluar en el modelo. Donde esté x, coloco 100. ¿Sí? 0.05 por 1 menos 0.05 elevado a la 100 menos 1. Y eso nos daría este resultado. 0.0003116. Sí, tenemos una probabilidad bastante baja. ¿Cómo hacemos para encontrar probabilidades mediante la distribución geométrica haciendo uso del software estadístico R? Si vamos a conseguir probabilidades en un punto exacto, vamos a utilizar entonces la función de geo. ¿Cómo hago para encontrar esa probabilidad? ¿Qué le tengo que dar a esa función? Bueno, aquí lo que le tengo que dar es el valor de x, pero le debo restar 1. ¿Por qué le debo restar 1? Porque en realidad R internamente modela es la cantidad de fracasos antes del primer éxito. Recuerden que si yo voy a modelar la cantidad de ensayos necesarios para encontrar el primer éxito, en esa cantidad de ensayos voy a tener solamente un éxito. ¿Cuántos fracasos voy a tener entonces? X menos 1. Y precisamente eso es lo que modela R. La cantidad de fracasos antes del primer éxito, que también es una distribución geométrica. Entonces le doy ese valor. ¿Cuánto sería x? 100 menos 1, 99. Y le doy la probabilidad de éxito. Y obtengo ese resultado. ¿Sí? De esta forma obtengo probabilidades en un punto exacto haciendo uso de la distribución geométrica. Veamos ahora el segundo inciso. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que tenga que probar más de 3 latas para encontrar la primera que no cumple las especificaciones? Más de 3 latas. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que x sea
mayor que 3. Ojo aquí. En este caso yo quiero conseguir la probabilidad de que X sea mayor que 3, es decir, que sea igual a 4, 5, 6. ¿Hasta qué valor? No sabemos. ¿Por qué? Porque la variable aleatoria X no está acotada superiormente. ¿Cuáles son los valores de X mayores que 3? De 3 en adelante. ¿Y dónde paro? No sabemos. ¿Qué debemos hacer aquí entonces? Hacer uso de la propiedad del complemento. En este caso, ¿cuál es el complemento de los X mayores que 3? Los X menores o iguales que 3. Es decir, que esta probabilidad sería 1 menos la probabilidad del complemento. ¿Sí? Y esta probabilidad sí la puedo conseguir. ¿Cuáles son los valores de X menores o iguales a 3? X igual 1, X igual 2 y X igual 3. ¿Cómo hago para conseguir cada una de estas probabilidades? De igual forma como hicimos en el punto anterior. Evaluamos en el modelo en cada uno de estos valores y hacemos la respectiva suma. La probabilidad de que X sea igual a 1, la probabilidad de que X sea igual a 2, la probabilidad de que X sea igual a 3. Ya ustedes verifican que efectivamente dan estos resultados. Hacemos la suma de esas probabilidades y ese resultado se lo vamos a restar a 1. Y encontramos la probabilidad deseada, es decir, que la probabilidad de que se tenga que inspeccionar más de 3 latas para encontrar la primera que no cumple las especificaciones es del 85.73%. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para conseguir esa probabilidad en R? Bueno, vamos a conseguir haciendo uso de la propiedad del complemento. Sería 1 menos P. Bueno, miren que en el punto anterior utilizamos evaluamos la función en un punto exacto. Acá, como ya voy a evaluarlo en 3 puntos, es decir, en un intervalo, ya no voy a utilizar la probabilidad o la función de geo, sino P geo. P, recuerden que cuando tienen el prefijo P, la función acumula hacia abajo, o consigue probabilidades que acumulan hacia abajo, es decir, menores o iguales que 2. ¿Sí? ¿Por qué 2? Porque recuerden que tenemos que restarle 1, debido a lo que habíamos comentado de que R modela la cantidad de fracaso antes del primer éxito. ¿Qué le tengo que ingresar acá? La probabilidad de éxito. Y aquí tenemos el resultado deseado. Por último, nos piden encontrar el valor esperado y la varianza. Para encontrar el valor esperado, entonces lo que debo hacer es 1 menos 1 sobre la probabilidad de éxito, es decir, 1 sobre 0.05 es 20, es decir, que se espera que debamos inspeccionar 20 latas para encontrar la primera que no cumple las especificaciones. Debemos esperar, o se espera, de que debamos inspeccionar 20 latas para encontrar la primera que no cumple las especificaciones. ¿Con una variabilidad de cuánto? De 380. ¿Cómo conseguimos esa variabilidad? La probabilidad de fracaso, que es 1 menos 0.05, sobre la probabilidad de éxito al cuadrado. Y eso nos daría 380. ¿Sí? De esa forma terminamos lo referente a lo que es la distribución geométrica. Recordemos que en la distribución geométrica se modela la cantidad de ensayos necesarios hasta encontrar el primer éxito, donde esos ensayos son tipo Bernoulli con probabilidad de éxito constante. Estudiemos ahora la distribución binomial negativa. La distribución binomial negativa es un caso un poco más general que la distribución geométrica, o la distribución geométrica es un caso particular de la distribución binomial negativa. ¿En qué consiste la distribución binomial negativa? Vamos a suponer que tenemos ensayos tipo Bernoulli, ¿sí? Una serie de ensayos tipo Bernoulli, los cuales son independientes, donde la probabilidad de éxito se mantiene constante, y lo que vamos a estar interesados es en contar la cantidad de ensayos necesarios hasta obtener R éxitos.
Si se dan cuenta, es muy similar a lo que hacíamos con la distribución geométrica, pero era el caso donde R era igual a 1, es decir, el primer éxito. Aquí estamos interesados en la cantidad de ensayos que debo realizar para obtener R éxitos, donde R puede ser 1, 2, 3 en adelante. ¿Sí? Entonces, de esta forma, X es una variable aleatoria que tendría distribución binomial negativa con parámetros R y P. ¿Cuál es el modelo probabilístico para esta distribución? Está dado de la siguiente forma. La probabilidad de que X tome un valor X cualquiera en el rango de X va a ser igual a X menos 1 combinado R menos 1, donde X es la cantidad de ensayos necesarios y R es la cantidad de éxitos que debo encontrar. ¿Sí? X menos 1 combinado R menos 1, ese resultado, esa combinatoria, la voy a multiplicar por la probabilidad de éxito elevada a la cantidad de éxitos que debo encontrar, que es R, multiplicada por la probabilidad de fracaso, ¿sí?, elevada a la cantidad de fracaso. La cantidad de fracaso es X menos R. Recuerda de que X es la cantidad de ensayos necesarios hasta encontrar R éxito, es decir, que en esos X ensayos hay R éxito, por lo tanto habrá X menos R fracaso. ¿Sí? Entonces, de esta forma obtenemos el modelo probabilístico para la distribución binomial negativa. Claramente, X debe comenzar en R. ¿Por qué en R? Porque, por ejemplo, si yo voy a encontrar o voy a hacer el número de ensayos necesarios, por ejemplo, para encontrar, voy a lanzar una moneda cierta cantidad de veces para encontrar dos caras, por lo menos debo hacer dos lanzamientos para encontrar esas dos caras. ¿Sí? No puedo hacer un solo lanzamiento y voy a encontrar dos caras en un solo lanzamiento. Es algo absurdo. ¿Sí? Entonces, X comienza en R y tampoco es acotada superiormente. ¿Sí? Es decir, yo no puedo tener con certeza la cantidad de ensayos que voy a realizar para encontrar esos R éxitos. En eso consiste lo que es entonces la distribución binomial negativa. Un resultado interesante es de que si X tiene distribución binomial negativa de parámetros R y P, el esperado de X es R sobre P, la varianza es R por 1 menos P sobre P cuadrado, es decir, la cantidad de éxitos multiplicado por la probabilidad de fracaso dividido sobre la probabilidad de éxito al cuadrado. Veamos un pequeño ejemplo. Nos dicen, en un departamento de control de calidad se inspeccionan las unidades terminadas que provienen de una línea de ensamble. Se piensa que la proporción de unidades defectuosas es del 5%. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que sea necesario inspeccionar 20 unidades hasta encontrar 2 defectuosas? ¿Cuál es el valor esperado y la varianza del número de inspecciones que es necesario hacer hasta encontrar 2 defectuosas? Sí, entonces, claramente esta situación se puede modelar a través de una distribución binomial negativa. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Yo voy a inspeccionar unidades, ¿sí?, hasta encontrar ¿qué? 2 unidades defectuosas, es decir, aquí el éxito es de que la unidad sea defectuosa, la probabilidad de éxito es 0.5, ¿sí? Y estoy interesado en la cantidad de inspecciones que debo hacer para encontrar esas 2 unidades defectuosas. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que inspeccionar 20 unidades para encontrar esas 2 unidades defectuosas, para encontrar esos 2 éxitos? ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es, como siempre, vamos a definir la variable de interés, en este caso la variable X,
el número de unidades inspeccionadas hasta encontrar 2 defectuosas. De esta forma definimos a X. Claramente entonces X va a tener distribución binomial negativa de parámetros R igual 2 y P igual a 0.05. Nuestro modelo probabilístico quedaría de esta forma. Recuerden que es X menos 1 combinado R menos 1, pero R es 2. 2 menos 1, 1. 0.05, que es la probabilidad de éxito, ¿sí?, elevado a la R. 1 menos P, 1 menos 0.05, elevado a la X menos R. ¿Cuánto es R? R es 2. Y aquí tenemos nuestro modelo de probabilidad. Si ya tenemos la función de probabilidad, ya podemos conseguir cualquier probabilidad. Recuerden de que X comienza en R, es decir, que X podría tomar valor de 2, 3, 4 y no está acotada superiormente. Nos piden calcular cuál es la probabilidad de que sea necesario inspeccionar 20 unidades hasta encontrar 2 defectuosas. Es decir, cuál es la probabilidad de que X sea igual a 20. De que se debe inspeccionar 20 unidades para encontrar 2 unidades defectuosas. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente evaluamos el modelo en X igual 20. Sí, donde esté X, coloco el valor de 20. ¿Sí? Entonces sería 20 menos 1 combinado 1, 0.05 a la 2, 1 menos 0.05 a la 20 menos 2, y eso es 0.0189. Es decir, que la probabilidad de que se tenga que inspeccionar 20 unidades para encontrar 2 unidades defectuosas es del 1.89%. ¿Cómo hacemos para encontrar esa probabilidad haciendo uso del software estadístico R? Entonces, para ello vamos a hacer uso de lo que es la función de NBinom. ¿Sí? Miren que ahora el prefijo es D, el prefijo D, y la función es NBinom. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? ¿O qué le debo ingresar a esa función para que me genere esa probabilidad? Claramente, bueno, al igual que en la binomial, que en la distribución geométrica, la R internamente lo que hace es modelar, en este caso es la cantidad de fracasos hasta encontrar R éxitos, ¿sí? No es la cantidad de ensayos necesarios, sino la cantidad de fracasos. Como estamos interesados en la cantidad de ensayos necesarios, es decir, X igual 20, entonces yo le debo restar R. ¿Cuánto es R? R es 2. Es decir, que aquí el primer argumento que le debo ingresar es 20 menos 2, 18. ¿Sí? ¿Qué le debo ingresar después? La cantidad de éxitos. ¿Cuántos éxitos? Éxitos, es decir, aquí yo debo encontrar 2 unidades defectuosas, es decir, que R es igual a 2. Y le debo ingresar también la probabilidad de éxito. Obtengo la probabilidad de éxito. De esa forma, ejecuto la función y obtengo la probabilidad deseada. Sí. Y por último, nos piden calcular el valor esperado y la varianza del número de inspecciones que se necesitan para encontrar 2 unidades defectuosas, es decir, el valor esperado y la varianza. ¿Cómo hago para conseguir el valor esperado? Entonces, la cantidad de éxito, que es 2, sobre la probabilidad de éxito. 2 sobre 0.05 es 40. ¿Qué significa esto? Que se espera que se deban inspeccionar 40 unidades para encontrar las 2 unidades defectuosas, con una variabilidad de 760. ¿Cómo consigo esta varianza? R, ¿sí?, que es la cantidad de éxito, multiplicado por la probabilidad de fracaso, dividido sobre la probabilidad de éxito al cuadrado. ¿Sí? Eso nos daría 760. De esta forma finalizamos el ejercicio.